Gloria a Dios. Bueno, reitero un saludo especial para todos en el nombre de Jesús. No estamos transmitiendo, pero sí lo único que hago como un último recurso es guardar el audio de la enseñanza. Pero seguimos insistiendo en la oportunidad y la bendición de poder estar congregados, como lo dice la Biblia. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Y vamos a leer entonces, vamos a seguir con un tema importante. Hoy vamos a hablar acerca del fervor. Amén. Romanos 12:11, ahí también está proyectadito, usted lo puede ubicar en la pantalla, lo puede leer en su Biblia. Amén. Y vamos a hablar del fervor. Dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en qué? En espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Digamos todo, gloria a Dios. Pueden estar sentaditos todos. Y vamos a meditar en esta palabra en esta hora. Son las 7:34 ya. Aquí la parte donde quiero que nos enfoquemos es fervientes en espíritu. Amén. Fervientes en espíritu. Y quiero que piense en ese icono que está ahí. ¿Qué dice ahí? Enciende el fervor ¿de qué? Del primer amor. No sé si a algunos les ha pasado aquí, pero puede ser. O de pronto en otras partes. En donde se dice, no, es que recién que yo entendí la revelación del evangelio, yo amaba el culto y los ayunos y las vigilias y yo no me perdía programa. ¿Ustedes se han escuchado el hermano Abba? Yo oraba, yo cantaba, yo ayunaba, yo vigilaba, yo evangelizaba. Abba. ¿Y el presente qué? Porque hay gente que tiene etapas bonitas cuando inició en Dios y cuando pasa el tiempo como que se descuida, se relaja y entonces se vuelve el hermano Abba. Pero no podemos ser así. Amén. Si ustedes recuerdan ese temita del primer amor, ¿en dónde aparece? ¿En una de las cartas para quién? No. En Apocalipsis. Cuando en uno de los mensajes a las 7 iglesias, a una particularmente se le dice, conozco tu obra, tu arduo trabajo, que has soportado a los que se dicen ser y no lo son, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no estoy hablando, claro que si hay algún enamorado por ahí, pues tendrá relación con eso. Yo también estuve enamorado y tuve un primer amor según la carne, pero yo aquí no estoy hablando del amor de la carne. Estamos hablando del amor del espíritu. Cuando por primera vez tuvimos un encuentro personal con Dios y eso nos empujó y nos motivó no solo a seguir en el evangelio, sino a poder tener un fruto distinto, a poder ser alguien de testimonio, a poder ser un modelo de referencia para otros. ¿Para cuántos es una bendición poder ser un modelo de referencia para otras personas? Eso es una bendición. Pero cuando se descuida el primer amor espiritual, entonces se vuelve lo que decía ahorita el hermano Abba. Porque cuando hay ese fervor, entonces se desea el culto, no importa si hay cultos y si hay muchos programas evangelísticos. Yo recuerdo que he estado en casi más de 15 años de servirle al Señor, porque empecé muy joven. Gente que no solamente asiste el martes, el jueves y el sábado y el domingo, sino que se iban conmigo los lunes, los miércoles, los viernes a acompañarme a las visitas y a la refam. Y recuerdo que aunque llegábamos cansados, yo llegaba de hacer mi ruta de trabajo en ventas y otros hermanos llegaban unos eran albañiles y otros eran taxistas, otras hermanas trabajaban en oficina y así todos llegáramos agotados. Sabíamos que había un propósito de amor con Cristo que cultivar, no solo en nosotros, sino en la vida de alguien más. Digamos gloria a Dios. Pero cuando se pierde el fervor, se pierde la pasión. Cuando se pierde la pasión hacia Dios,
se pierde el verdadero sentido de la vida espiritual. Entonces llega el cansancio. Hay que madrugar a orar. No, las cobijas están muy ricas. Eso fue a la mitad y al principio de año. Eso ya finalizando año, estamos de vacaciones. No, pero hay que seguir. ¿Cuántos están haciendo la alborada? Sangre de Cristo. ¿Cuántos están haciendo el día de ayuno semanal o quincenal? Gloria al Rey de Reyes. Algunos ya están en plan de vacaciones. Y yo le digo en esta hora, tenga vacaciones, pero no de Dios, porque el diablo no está de vacaciones. Usted se descuida y el diablo le roba la bendición. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es. Entonces, algo que hay que cultivar en nuestra vida de fe es el primer amor que proviene de Dios. Porque esa va a ser la causa de motivación y va a ser el motor para seguir creciendo. Cuando hay fervor, no importan las distancias y los horarios. Pero cuando hay una aplicación importante de una palabra de parte de Dios, suele pasar lo que estamos viendo en esa foto. ¿Sí o no? Nos amontonamos en el altar, en devoción, en avivamiento y en pasión. ¿Por qué? Porque nos identificamos con la palabra, con el mensaje. Cuando hay amor de Dios aquí adentro, en vez de uno sentirse regañado y contristado por el mensaje, uno se siente motivado y uno llega al altar diciéndole: Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a mejorar. Gracias por la palabra, gracias porque usó a aquel que pudo hablar. Pero cuando alguien no cultiva ese amor y no se deja amar por Dios, en vez de recibir la palabra, se va bravo del culto. Pero qué bueno que nosotros vinimos a recibir la palabra de Dios y a recordar lo importante de tener fervor en el corazón. Pero viene la pregunta interesante, porque hace rato estamos hablando de esto. ¿Y qué es fervor? Ayúdenme a ver, quiero escuchar opiniones aquí. ¿Qué es fervor, hermana Alcira, hermana Lady, hermana Yorlade? ¿Qué es fervor? Cuando en todo momento está en avivamiento. Muy bien. ¿Qué más es fervor? Hermano Andrés, ayúdeme. Eso, es que conectó de una con lo que es apasionado con el propósito. Entonces, cuando usted ve que alguien está apasionado en algo, usted puede decir: esa persona tiene fervor por eso que hace. ¿Por qué sabe que tiene fervor? Porque desarrolla pasión. Por aquí decía ella, avivamiento. El avivamiento no está en los gritos ni en el aplaudir y el brincar. El avivamiento está adentro y se refleja no solo en el momento de regocijo, sino aún también en medio de la necesidad y aún en medio de la dificultad. El que vive en avivamiento, cuando hay dificultades, dice: tengo una oportunidad más para disfrutar de los favores y de que se cumplan las promesas de Dios a mi vida. El que está en avivamiento y el que es fervoroso. Pero el que no es fervoroso dice: ay, otro problema más, yo mejor como que no sigo. Eso que le haga a otro, que yo hasta aquí llegué. Pero hay poder en el nombre de Jesús. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Y el que tiene fe, el que cultiva el primer amor y sabe por qué está en la iglesia, se cuida. ¿Por qué se cuida? Porque sabe que su testimonio no solamente le ayuda a sí mismo, sino a alguien más. Conocí en algún lugar a alguien muy motivado escuchando la palabra y contento. Y resulta que uno de los poquitos que estaban sirviendo en la iglesia cayó en pecado. Y ese que estaba empezando dijo: ¿yo para qué sigo? Si ese que era tan bueno y tan antiguo se cayó. Porque a veces, mientras las personas no tienen un verdadero encuentro con el Espíritu de Dios, se fijan más en el testimonio de las personas. Por eso, si usted vive en avivamiento y en fervor, lo primero que va a guardar es su testimonio. Amén. Porque no solamente se trata de su salvación, sino de lo que otra persona opina del evangelio y cree de la palabra por causa de lo que tú haces o de lo que tú dices. Amén. Es importante. Entonces, yo recuerdo que en otra ocasión había un pastor
muy querido. Todo el mundo lo admiraba. Pero él, llegado el tiempo, se descuidó en la oración. Descuidó los elementos importantes de la administración y terminó dividiendo la iglesia, viviendo en pecado y creando su propio satélite. En ese momento el fervor era personal o era hacia Dios. A veces nosotros desarrollamos fervor y pasión por nuestros propios placeres y deleites, pero de eso no se trata. Aquí se trata de que nos podamos someter plenamente al Señor. Amén. Y mucha gente que seguían más al hombre que a la doctrina, se fueron detrás de él. Se enfermaron espiritualmente hablando, empezaron más problemas y dificultades, pero el Señor tuvo misericordia de muchos que pudieron volver y se ubicaron otra vez. Y pasados muchos años, ese hombre cayó enfermo de cáncer, se estaba muriendo, y cuando ya sentía que no tenía oportunidad, se reintegró a la iglesia, pidió perdón, porque sabía que sin reconciliación no hay salvación. El que vive en fervor espiritual procura siempre estar reconciliado con Dios, porque cualquier cosa nos puede poner en enemistad contra Dios, ¿sí o no? Y si no, vámonos a mirar lo que considera Santiago. Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿acaso ignoráis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El que es ferviente sabe que entre el mundo y la iglesia hay una línea marcada y que debemos cuidarnos y guardarnos de no pasar esa línea. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¡Qué fervoroso! Aquí hay unas palabritas que suenan en casi todos los idiomas. Hay una referencia del portugués, pero en sí significa que tiene fervor, es decir, que desarrolla pasión. Alguien que es impetuoso y vehemente. Cuando usted ve un río que suena con mucho ímpetu, usted, ese río va fervoroso. Lo que esté por ahí se lo lleva. El creyente fervoroso va firme, y si hay demonios por el camino, los quita de en medio, porque el fervor del espíritu que lleva adentro hace que los demonios huyan. Pero si ese cristiano no es fervoroso, cuando ve un demonio empieza a correr y dice: ¡ay! ¿Y a quién llamamos? ¿Y a quién le decimos? Y generalmente, y que a mí ni que me vayan a invitar cuando aparezca un endemoniado para ir a orar por él. Dice la gente que no es fervoroso. Pero el que es fervoroso dice: estoy en un ambiente espiritual tan lindo que si aparece el diablo lo casco en el nombre del Señor y sé que soy victorioso. Porque sabe que es tener fervor en el alma. El problema de que mucha gente no ha visto la gloria de Dios, ¿sabe qué es? Falta de fervor. Uno tiene que ser impetuoso y vehemente en el propósito de Dios. No se trata de agradar a los hombres, sino de agradar a Cristo, que nos rescató, que cambió nuestra vana manera de vivir, que hizo de nosotros una nueva creación. Alguien que grite gloria a Dios. Alguien dedicado, que tiene celo por algo. Y la Biblia dice que Dios nos escogió para que seamos un pueblo celoso de buenas obras, ¿sí o no? Entonces, si usted es celoso de buenas obras, entonces usted lee Gálatas 5 desde el 19, bueno, el 15, 10, y empieza a mirar y dice: si yo soy celoso de Dios, no voy a dejar que estas cosas escritas ahí afecten mi vida. Y hay una lista. Manifiestas son las obras de la carne: iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras. Habla de adulterio, de fornicación, de pasiones desordenadas, de malos deseos, de maledicencia. Otra porción de la Biblia dice: quítense de vosotros estas cosas. Amén. El que es celoso de Dios conoce en práctica su identidad y dice: no, esta lista la quito de mi vida, porque si yo
tengo fervor en el plan de Dios, entonces mi reflejo es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. ¿Sí o no? Debemos ser dedicados, ocupados en la salvación. El que es fervoroso es piadoso. Y alguien que es piadoso es que está en portugués. No se preocupe que esa es la forma de decirlo. Saqué la fotico de otro lado. Por eso dice meu diccionario. Suena diferente en muchas cosas, pero el sentido es ese. Piadoso. ¿Qué es piadoso? Que tiene una vida integral. Que conociendo la verdad se sabe someter a la verdad. Porque si sabe lo que es bueno y no lo hace, la Biblia dice que le es contado como pecado. Y por lo tanto, entonces ya no es piadoso, sino impío. Pero el que es fervoroso es piadoso. ¿Sí o no? Y no solamente por nuestro concepto, no es que yo soy muy piadoso. ¿Qué dicen los demás de su piedad? No, es más, quitemos el plano humano entonces. Hagamos de cuenta que no hay gente, que no hay nadie por ahí, que usted solo está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él está haciendo la evaluación de su piedad para que sea salvo. ¿Aprueba o desaprueba? Amén. Si Él viniera ahorita a mirar cómo están estos piadosos para partir a la gloria, ¿pasa la evaluación? ¿Pasamos el parcial? Este fin de año más de uno estaba por allá en planes de recuperación en el colegio. ¿Por qué? Porque iban perdiendo. Quizá hay algunos que en el parcial espiritual no van muy bien. Pero Dios es bueno para ayudarnos a vivir en santidad. Estos días en una refán, una dama me decía, es que es imposible que alguien sea santo. Entonces yo le dije, entonces es imposible que alguien reciba el Espíritu Santo. Y nosotros predicamos de que el Espíritu Santo se derrama en la iglesia porque el Espíritu Santo es el que produce la renovación de nuestro entendimiento. Y la Biblia declara que el Espíritu Santo es el que hace del ser humano la santificación, la redención y la regeneración. ¿Por qué hay tan poquitos santos entonces? Cuando la Biblia habla de los santos, orad por mí, dice Pablo, y por todos los santos. Está hablando por toda la gente a los que Él les predica, para que escuchando con diligencia se puedan someter a Cristo y que cuando Él venga por la iglesia sean hallados justos e impecables delante de Dios. Por eso también dice la Escritura que Él viene a llevar una iglesia santa, sin mancha y sin contaminación. No importa si en esa iglesia solo hay 8 o solo hay 4, lo que importa es que vivan para el reino de Dios de verdad. ¿De qué sirve que hayan 200 si se van a perder todos si no tienen una vida piadosa? Amén. Por eso es que la Escritura también dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Por eso es que el Señor dice, no temáis manada pequeña, porque los que se someten de verdad son poquitos. Vea, le voy a decir algo con temor de Dios. No todo el que asiste a un lugar de culto es iglesia. Y eso hay que decirlo. Hay gente que solo asiste, pero la iglesia no la tienen en el alma. Porque la iglesia no es el lugar es reconocido como templo. La iglesia es un cuerpo espiritual conformado por creyentes cuyas vidas se han convertido en morada de Dios. Y si alguien reconoce que ha podido participar de esa bendición, dele un aplauso al Rey de la Gloria en esta noche. Él es el que nos da fervor, nos hace vehementes, nos hace impetuosos para atacar las acechanzas del enemigo. Él es el que produce en nosotros una vida de piedad y santidad. Él es el que hace que seamos diligentes, porque por su palabra nos despierta el alma y nos convence. ¿Sí o no? Si la palabra de Dios no nos hubiese convencido para ser diligentes, estaríamos perdidos como los demás en la vanidad de su mente. Pero Dios es el que nos hace por la palabra
una nueva creación diligente y activa para Él. ¿Vamos bien hasta ahí? Romanos capítulo 12, versículo 1. Habla de algunos detalles que se reflejan en el cristiano fervoroso. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Santo. Mire que los santos son los que perseveran y se guardan. Gloria a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿qué es qué? Vuestro culto racional. El culto temporal, el culto de momento social y espiritual es este. Vinimos desde las 7 hasta las 8 y el tiempo me agotó. Ese es el culto temporal, el culto de coinonía, donde estamos juntos, reunidos en un ambiente de asociación en alabanza y adoración y escuchando el mensaje. Ese es el culto temporal. Pero el culto racional es el que yo vivo y usted vive para Dios las 24 horas del día, los 60 segundos de cada minuto y el resto de cuentas usted la sabe. Amén. Sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. En la calle, en el trabajo, en la panadería, en el hospital, haciendo lo que sea que esté haciendo. Si es un cristiano fervoroso, refleja a Cristo sin importar el lugar. ¿Sí o no? Pero si no es un cristiano fervoroso, en el trabajo, en el club deportivo y donde quiera que se mete, la gente va a quedar mirando, le va a decir, luego no que es cristiano, pero mire lo que hace, mire lo. Y luego es que ellos no pueden hacer eso. Pero no es que no podamos. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea que lo que hay que cultivar para ser un buen cristiano fervoroso es el dominio propio. ¿Qué es dominio propio, hermano Andrés? ¿Qué es dominio propio? Que se puede gobernar a sí mismo, aunque otros le quieran manipular para que haga lo que sabe que no le conviene. Wow, ¿cierto? Interesante. Estos días hablaba con un político que ya no está por aquí, pero hablé con él. Me dijo, uy, hermano, es que eso del dominio propio, cuando uno está rodeado de gente y es gente que lo sigue a uno, eso uno termina involucrado con ellos. Entonces no tiene dominio propio. Antes a usted lo domina su pueblo. O sea que no sirve para ser gobernador. Porque el que tiene dominio propio sabe dirigir al pueblo y no se deja manipular, ¿sí o no? Pero por eso es que el pueblo anda como anda, porque muchos líderes llegan allá solamente para permitir que otros los dirijan y a veces los manipulen. Pero bueno, no voy a hablar más de esas cosas porque usted ya sabe bien el concepto de la iglesia frente a eso. Voy a ilustrar con un ejemplo para que entendamos el fervor de las ocupaciones. Póngame cuidado aquí. Amén. Resulta que estaban reunidos un arquitecto, un médico y un político. Voy a ilustrar con el ejemplo para que entienda que hasta en esas cosas el que tiene fervor, mira cómo se ubica. Póngale cuidado. Entonces empezó a hablar el médico y dijo, no, pues el primer oficio que hubo en el mundo entero y en el universo fue la medicina. Porque la primera cirugía la hizo Dios. Operó a un hombre de una costilla y le hizo la esposa. Parecía que tenía razón, ¿cierto? Pero resulta que el arquitecto también era fervoroso y le dice, no se equivoque,
que antes de la medicina está la arquitectura. ¿Cómo así? Sí, porque ¿quién diseñó los planos de este universo tan perfecto en el que vivimos? Así que el Señor, antes de ser médico, fue arquitecto. ¿Sí o no? ¿Tienes razón? Pero había uno que estaba un poquito más desviado, más torcido, y dijo, no, 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 ustedes están equivocados, ni siquiera la arquitectura fue primero. ¿Cómo así? Digo, no, 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 ni siquiera la arquitectura. ¿Y por qué? Dijo, porque es que el principio de la política es que divides y reinas. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo en el cielo antes? Ah, se trajo la tercera parte de los ángeles. ¿Sí ve? Entonces, si cada uno es fervoroso, se identifica con lo que tiene y dice que es lo mejor. Así no tenga la razón. O puede tenerla. Y si esa gente se inventa esos argumentos para impactar en el mundo, ¿será que usted y yo podemos impactar con la verdad de Cristo a alguien más? Claro que sí. Pero necesitamos dominio propio, necesitamos fervor por lo que somos como hijos de Dios. El que tiene fervor como hijo de Dios dice, es un honor que me digan evangélico, aleluya. ¿Sí o no? Hasta la gente a veces de frente lo saludan a uno formal, pero cuando usted da la vuelta se burlan, es evangélico. No importa, para nosotros ser verdaderos hijos de Dios es un honor. Pero al que le falta fervor, usted le dice desde la calle, hermano, Dios le bendiga, hasta en la otra esquina. Y apenas dice, ¿qué más? ¿Cómo le va? Pero ni siquiera esa grita. Apenas hace así como quien dice, no me haga tanta bulla. Porque no siente fervor por su identidad de cristiano. ¿Sí o no? Entonces debemos tener en cuenta que el fervor es importante. Voy a ir terminando. Hechos 18:25, la Biblia dice, este había sido un compañero de los apóstoles en principio, reconocido Apolos, que era poderoso en las escrituras, pero hasta ahora solo conocía la predicación del bautismo de arrepentimiento que entregó Juan. Y dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Siendo qué? O sea, de una actitud diligente, la pasaba corriendo para que otros vivieran la palabra del Señor, lo que él conocía hasta ahí. Hablaba y enseñaba diligentemente, eso es fervoroso. Lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Imagínense, no tenía el evangelio completo como después se lo presenta Pablo y los otros apóstoles, pero aún así era fervoroso y diligente. Vea, póngame cuidado, hay gente que está en otros grupos que no tienen la revelación completa del evangelio puro. Pero aún así, a veces son más fervorosos ellos que el que tiene los sellos de la verdadera doctrina, hay que decirlo. Vea, yo conozco gente de otros lados que son más fervorosos que un pentecostal. Y eso le duele a uno el alma. Uno dice, pero ¿cómo puede ser que desarrollan fervor aunque no tienen la revelación absoluta? Y aquí que hablamos en lenguas y con autoridad, hemos visto tantas cosas en la autoridad de los sellos del mensaje por Cristo, y a veces no se encuentra ese fervor. ¿Será que Dios nos está hablando esta noche? ¿Será que a veces para ver esa gloria toca identificarnos con ser un pueblo más fervoroso? Vea, si el pueblo fuera todo fervoroso, este lugar tendría muchas más personas. Pero algunos, por falta de fervor, no están aquí. ¿Y sabe por qué le voy a decir falta de fervor? Porque cuando uno esté así, sea cansado, agotado, molido de trabajar, el que tiene fervor se preocupa y está donde tiene que estar y participa de lo que en Dios sabe que hay que hacerlo. Una anécdota personal. En una ocasión, el hermano Luis Ospina, que ahorita es pastor en el distrito 21, me administró un tiempo. Y él me dice, necesito ese jueves en la noche a mi secretario puntual en el templo. Y le dije, hermano, yo salgo tarde de trabajo, sí voy a llegar, pero yo llego en overol y botas volviendo a Ortosidi y a Mancosé.
¿Sí sabe qué es eso, no? Fungicidas y cosas para regar los lotes de árboles frutales. Y así llegué yo con overol y bota, oliendo a todo menos a bueno. Imagínese. Pero aún así yo le dije, sí, yo estoy, no alcanzo a ir a la casa, pero, y aún así dice, súbase y manéjeme el sistema que yo no sé, pero usted está aquí. Y así con overol y botas y oliendo a maluco me subí y hice mi trabajo. Porque en ese momento yo no estaba para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Más de uno cuestionaba, ay, pero ese pobre, ¿y qué le pasó al pastor? Porque hasta una lección se pudo dar. Cuando alguien de verdad es fervoroso con los asuntos de Dios, no pone excusas. ¿O sí? No. Pero nosotros a veces con cualquier cosita, una excusa más. Y nos parece normal. Eso es falta de fervor. Este hombre que estamos leyendo en Hechos 18:25 no tenía el evangelio completo, no había sido bautizado en el nombre de Jesús, solo traía el bautismo de Juan, lo mismo que los que aparecen en Hechos 19:5. Pero aún así era fervoroso. ¿Cuánto más fervor debe desarrollar aquel que ha recibido la revelación del evangelio completo? Digamos gloria a Dios. Por eso aquí dice fervientes en espíritu, y ese espíritu está con minúscula, hablando de su actitud para Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, sinónimo de fervoroso, y yo no pensé que el tiempo se me iba a ir tan rápido. Solo los voy a leer, póngale cuidado. Entusiástico o entusiasta, fiel, firme, emocionado, enérgico, convencido, ardiente, intenso, entusiasta, devoto, fervido, apologista, elogiador. También dice panegirista, loador, encomiasta, pío o piadoso. Bueno, aquí le dieron un sentido místico en la relación al asunto, porque cuando una persona es fervorosa, lo relacionan con alguien muy exagerado en lo espiritual, por eso ponen esa palabra ahí. Creyente, devoto, beato, adorador, insistente. Todas esas palabras están relacionadas con alguien que es fervoroso. Y quiero cerrar con una imagen aquí al final, hermanos. Bueno, creo que sí la traje o no. ¿Quién es ese? Ajá. En dos partes. Una, cuando Dios lo usó para abrir el mar. Y la otra, dictándole las leyes al pueblo para que viviera en victoria. Amén. Le voy a hacer una pregunta. ¿Será que si Moisés no hubiese sido fervoroso, Dios lo habría usado para derramar las plagas en Egipto? ¿Sí o no? ¿Será que si no hubiera sido fervoroso, Dios le hubiese dado la oportunidad de abrir el mar? Si no hubiese sido fervoroso, ¿lo habría usado para que al hablarle a la peña fluyera agua? ¿Cuál era entonces la diferencia y la característica principal de Moisés frente a los demás? Que era un hombre fervoroso. ¿Usted cree que si Daniel no hubiese sido fervoroso, se había expuesto a seguir orando, aunque sabía que si seguía orando a Jehová de los ejércitos, lo iban a echar en el foso de los leones? ¿Será que era fervoroso o no? Hoy en día una persona se siente amenazada y mejor se esconde. Pero ese hombre, cuando sabía que el edicto decía, ninguno por espacio de tantos días va a pedirle a nadie más, sino solo al rey, él antes abrió las puertas y las ventanas y se ubicó hacia Jerusalén y se puso a orar fervientemente. Fue tanto el fervor que aún en el foso parece que no estaba entre leones, sino entre gaticos. Ningún león le hizo nada. Y cuando sale a la mañana siguiente el rey, él contesta, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, cerró la boca de los leones, no me hicieron daño. ¿Por qué? Fervoroso. Vea, era tan impresionante el fervor de Pedro después de haberse arrepentido de haber negado al Señor,
Y fue tan fervoroso para servir que la Biblia dice que ponían los enfermos en las calles para que al menos la sombra de Pedro los tocase y fueran sanos. ¿Usted cree que una persona sin fervor tiene ese resultado? ¿Sí me hago entender para dónde voy con toda esta aplicación? ¿Usted cree que si Pablo no hubiese sido fervoroso, se había dejado maltratar tanto? Le dieron vara, lo pusieron en escarnio público, lo tuvieron en diferentes prisiones. Pero eso no le impidió seguir hablando la verdad de Jesús. Si los apóstoles no hubiesen sido fervorosos, habían estado dispuestos a entregar sus vidas por la verdad del mensaje. Toda la gente que recibió milagros en la Biblia, lo único que tenían era fervor. La mujer que fue corriendo aún con ese flujo de sangre y esa enfermedad tan terrible, y aún así no se quedó en la casa, sino que con fervor salió corriendo detrás del maestro, con solo un propósito. En medio de su fervor, si tan solo tocara el borde de su manto, dijo ella, seré salva, y lo logró. Hay gente que dice, no, yo no voy porque estoy enfermo. Esa mujer estaba enferma y hasta que no tocó el borde del Señor no se quedó tranquila, y Dios le hizo el milagro. Quiero entonces hacer una aplicación con este mensaje para cerrar. Escuche bien esto. Muchos de los que están aquí no han visto la gloria de Dios todavía por falta de fervor. Quizás hasta nosotros le hemos pedido cosas a Dios, pero nos ha faltado fervor para involucrarnos más en el propósito de Dios. Porque está comprobado en las Escrituras que todos los que fueron diligentes y fervorosos disfrutaron de las promesas de Dios. Todos los que fueron fervorosos disfrutaron de las sanidades, de los milagros, de los prodigios y de las señales. Y quiero decirles, si quieres ver de verdad la gloria de Dios en tu proceso, a partir de hoy, sé fervoroso. Porque a los que son fervientes, Dios les da respuestas. Estemos de pie y vamos a orar dando gracias para clausurar este culto. Señor Dios Todopoderoso, gracias por recordarnos en esta oportunidad lo importante del fervor. Tu palabra declara en el libro de Santiago que Elías era un hombre también sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La diferencia de ese hombre, oró fervientemente a Dios y no llovió por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. El Dios que respaldó a Elías, que fue conocido como el profeta de fuego, es el Dios que está aquí con nosotros en esta noche. Alguien que lo crea, que le dé un aplauso a él. El Dios que ayudó a David a vencer a Goliat es el Dios que va a respaldar su fervor. Si David no hubiese sido fervoroso, no habría vencido. Moisés logró todas esas victorias por fervor, y usted y yo vamos a ver respuestas en Dios de verdad, hermano, hermana, de verdad. Si le somos fervorosos a Dios, guarde esta palabra en su alma y póngala por obra a partir de hoy, y démosle gracias a Dios por este culto. Soberano Señor, te damos gracias en esta noche por este espacio de culto, y te ruego, Señor, por mis hermanos, que nos ayudes para tener cada día una vida diligente, una vida ferviente, una vida apasionada en tu verdad, de tal manera que no solamente alcancemos nuestro éxito, sino que alguien más pueda ser bendecido por causa de nuestras acciones en tu mano y en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguien que siente que Dios ha hablado a su alma con esta enseñanza, que le dé un aplauso al Señor en acción de agradecimiento, y tenga presente que si quiere ver la gloria necesita ser ferviente. Nunca han existido campeones negligentes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.